curso de Sagrada Escritura, lectura del Nuevo Testamento, las cartas a los tesalonicenses. Es el tema 12. Bueno, pues buenos días o buenas tardes según me estáis viendo. Y paso a explicar este tema sobre las cartas que San Pablo escribió a los tesalonicenses. Es un tema que me ha salido muy largo porque tiene muchos añadidos y muchas cosas. Sin embargo, creo que merece la pena que esté así. En la explicación procuraré simplificar y luego después pues, ahí tenéis material para poder ir leyendo. Aparte he puesto un buen material gráfico, como habéis visto en la portada ya, y luego dentro pues pongo también algunas imágenes que podrán ser, creo, en su momento sugerentes. ¿Por qué he puesto este tema, esta portada? Porque he puesto a Jesús en el juicio final. Porque el tema de la huerta del Señor tiene una enorme importancia para nuestra fe cristiana. Y por eso las representaciones artísticas del juicio final han sido muy numerosas en todas las épocas. Y una de las representaciones más famosas es la de la Capilla Sixtina en el Vaticano, un mural realizado por Miguel Ángel que refleja el tema del día del Señor del que hablaban los profetas. Pero como momento de castigo y de justicia de Dios. Y también lo hace a la luz de un famoso himno medieval atribuido a Tomás de Celano, con una música muy, muy conocida, que es el Dies Irae. Las cartas a los tesalonicenses, sin embargo, tocan este mismo tema, por eso pongo todo esto, desde el punto de vista de la consumación de la salvación. No es un acontecimiento que nos lleve al terror, sino una venida esperada y deseada de la que se quiere tener mayor conocimiento. Pero estas cartas abordan más temas, como vamos a ver enseguida. Empezamos hablando un poquito de Tesalónica. La Tesalónica en la actualidad. Esa es una foto. Esa es la torre de Gálata, que es una torre bastante conocida. Y luego esa iglesia de Tesalónica actual también, ¿verdad? ¿En dónde está Tesalónica? En el mapa, vamos a ver. Tesalónica, a ver si yo sé, que no me oriento con el... Aquí. Mira, ahí pone Salónica, ahí lo veis, donde tengo el dedo puesto ahora mismo. Encima de la península calcídica. Ahí pone Salónica. Ahora digo, ¿por qué? Como en Grecia, es un mapa actual, es un mapa actual. En Mirna aparece subrayado y bien destacado, pero es por otro motivo distinto, que no afecta a este tema. Quiero que fijéis bien dónde está, Salónica. Tesalónica, que hoy se llama en español Salónica, pero en griego han recuperado de nuevo el nombre antiguo y le llaman Tesaloniki, aunque habitualmente se le llama Saloniki, ¿no? Es la segunda ciudad de Grecia por extensión y habitantes e importancia. Está al fondo del golfo de su nombre
y muy cerca de la península calcídica, en la cual está el monte Athos, donde están los famosos monasterios del monte Athos de los orientales. En la época de San Pablo era la capital de la provincia romana de Macedonia y era una ciudad próspera y comercial debido a que se hallaba en la carretera llamada Vía Egnatia que unía Bizancio con Roma. Bizancio es el actual Estambul, que está cerca. En Hechos 17:19 se nos narra la fundación de la iglesia de Tesalónica por Pablo. Silas y Timoteo, Pablo, Silas y Timoteo. Y se nos dice que era una ciudad donde había muchos judíos que tenían una sinagoga y que había también muchos prosélitos, especialmente mujeres. Ya sabéis que los prosélitos son los paganos que se han convertido al judaísmo, pero que no pueden participar todavía plenamente de la cualidad de judíos porque no tienen todos los requisitos legales para hacerlo. Eran muy numerosos en la época de San Pablo y muchos de ellos se convirtieron luego al cristianismo. El relato de Hechos de los Apóstoles da la impresión de que Pablo y sus compañeros fueron mal recibidos en Tesalónica por los judíos, ¿no? Y que aquellos judíos de Tesalónica, según muestra los Hechos de los Apóstoles, eran mala gente. Pero en las cartas, sin embargo, San Pablo muestra agradecimiento por lo bien que fue tratado allí por los que se convirtieron. Por tanto, muchos de aquellos eran también buena gente. Como pasa en todos sitios, ¿no? Lo que pasa es que hubo una mala experiencia. Pero en los Hechos de los Apóstoles se destaca la parte negativa y en las cartas se destaca la parte positiva de aquella experiencia. Pablo debió residir un tiempo allí, en Tesalónica, porque conoce a la gente, muestra cariño y cercanía a las personas que allí vivían. A pesar de todo, tuvo que huir precipitadamente de la ciudad. Y eso le hizo quedarse inquieto por la situación en la que habían quedado los cristianos de Tesalónica cuando él se fue. Por eso envió primero a Timoteo desde Atenas para saber si se mantenía y cómo se comportaba aquella comunidad cristiana, y luego le volvió a escribir desde Corinto. Los problemas de la iglesia de Tesalónica eran los propios de la iglesia cuyos fieles provenían del paganismo. Por tanto, pocos judíos, propiamente dicho, debieron convertirse. Los problemas eran la vivencia de la castidad en un mundo en el que se vivía la tensión entre, por un lado, el libertinaje y, por otro lado, el desprecio del cuerpo como algo malo. Otro problema era en qué momento va a volver el Señor y qué señales hay o habrá de su vuelta. Tenían tendencia a pensar que la venida del Señor era inminente, pero algunos, sin embargo, decían, no, si ya ha vuelto, ya no tiene que volver más, ¿no? Es que tensiones, ¿no?
el retraso de la vuelta del Señor y la situación de los que murieran antes de esa vuelta, pues también les preocupaba. Bueno, si nosotros estamos esperando que vuelva el Señor para establecer su reino, los que se mueran antes, ¿qué pasa con ellos? Esos no van a entrar en el reino de Dios, no van a gozar de la salvación. El retraso también producía una dificultad para organizarse bien, porque por un lado sabían que todos somos hermanos, pero la autoridad tiene que gobernar bien la ciudad. Los problemas de la autoridad en la Iglesia son desde siempre. La tendencia a pensar en la autoridad como una casta y por otro lado la necesidad de autoridad dentro de los hermanos, ¿no? También debieron aparecer muchos profetas cristianos y había dificultad para valorarlos adecuadamente. Había un desconcierto grande por el que nacía del prestigio que tenían los judíos en el Imperio Romano. Un prestigio también contradictorio, porque por un lado los judíos estaban muy bien vistos como una religión muy pura, pero por otro lado, como formaban guetos, pues también producían rechazo y tenían fama de ser un cuerpo extraño dentro de las ciudades. También el contraste entre la predicación de Pablo, la predicación de los judeocristianos, que era bastante diversa, porque los judeocristianos decían que había que guardar la ley, mientras Pablo decía que no había que guardar la ley de Moisés. Y por tanto, la oposición cerrada de algunos grupos de judeocristianos a la predicación de Pablo. También ya la pregunta por la misma validez del mensaje de Pablo, por su autoridad, por su sinceridad y honradez. Pablo desconcertaba. Y eso pues se reflejaba en la vida de la comunidad. Este Pablo lo tenemos que valorar como un grande o lo tenemos que despreciar como uno que está estropeando todo. Ahora cuando estoy hablando, mañana se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo, un acontecimiento que los Hechos de los Apóstoles le dan tanta importancia que lo cuentan 3 veces. Ya tuvo que ser importante. ¿Por qué es tan importante? Pues porque Pablo no es un predicador más. Pablo tiene una gracia especial de Dios para interpretar correctamente el mensaje cristiano. Y por tanto, la predicación de Pablo fue un acontecimiento salvador para la Iglesia. Bueno, esas son las grandes cuestiones circunstanciales de la comunidad. Pero no veamos solo la parte problemática, veamos también la alegría que había en las comunidades cristianas. La alegría de saberse comunidad cristiana, de saberse iglesia consagrada por Cristo para el Padre. La vida cristiana basada en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Esa perseverancia en la fe en medio de las persecuciones. Había problemas, pero había motivos de alegría. En Tesalónica, además, había dirigentes de la comunidad que presidían y amonestaban. Pero no se dice mucho más sobre ello. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración
a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Pero no los llama ni presbíteros, ni episcopos, ni diáconos. Son los que trabajan en la comunidad. Un problema típico de esta comunidad y muy propio de ella debieron ser grupos de personas ociosas. Gente que por motivos religiosos se negaban a trabajar. La verdad es que no se dice por qué no trabajaban, pero muchos, basados en Primera Tesalonicenses 4:11, dicen que se portaban así por considerar que la inminencia de la vuelta del Señor hacía inútil el trabajo. Por eso San Pablo les dice, enfadado, que sean consecuentes, porque si no merece la pena trabajar, tampoco merece la pena comer. Total, va a volver el Señor enseguida. Algunos, sin embargo, dicen que esta ociosidad tenía otros motivos. Hay quienes dicen que era una ociosidad de motivo místico, para dedicarse a la oración, y otro para no contaminarse con las cosas de este mundo. La verdad que San Pablo no lo explica, pero la sentencia más común es que no querían trabajar porque decían que vuelve el Señor enseguida y no merece la pena estar trabajando para nada. Y entonces San Pablo, ya os digo, se enfada y les dice que si no trabajan porque está para volver el Señor, pues que tampoco coman, porque tampoco merece la pena, porque el Señor va a volver enseguida. ¿Cómo era la primera carta a los tesalonicenses? ¿O cómo es? Se suele reconocer, todos los autores prácticamente, que esta carta es auténtica de Pablo. Aunque hay dudas porque da una andanada contra los judíos muy fuerte, que eso no se explica en Pablo. Pablo era judío y tenía conciencia de que lo era, y en otros lugares dice que quiere mucho a los judíos, a los de su raza. ¿Cómo queda esta andanada contra ellos, no? La cólera ha irrumpido sobre ellos con violencia. Y además eso parece que se refiere a la guerra contra los romanos y a la destrucción de Jerusalén. Y esta carta, por su ambiente, sería muy anterior. La mayoría de los autores dicen que el trocito que hay en Primera Tesalonicenses 2, 14, 16, que es violentamente antijudío, es una glosa de un autor posterior que, por lo que sea, estaba muy enfadado con los judíos que le habían hecho daño. La carta en conjunto bien puede considerarse salida de la mano de Pablo, y a eso nos atenemos. La carta está escrita desde Corinto, unos meses después de la huida de Pablo de Tesalónica. Por tanto, estamos en el invierno del año 50-51. La ocasión fue la vuelta de Silas y Timoteo a Corinto, que trajeron noticias de Tesalónica y le contaron a Pablo algunas de las cuestiones de esas que hemos enumerado antes que preocupaban a los tesalonicenses. Parece que, o se afirma, que esta es la primera carta que escribió San Pablo de entre las cartas conocidas. Y ya os digo que se suele fechar
entre el año 50-51, en el invierno del año 50-51. Y por tanto es la primera carta que escribió San Pablo, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Como anécdota, recuerdo que en las clases del padre Juan Leal en Granada, que fue el que me dio a mí clase de esta materia, pues, bueno, Juan Leal era originario de Jaén, era de Villanueva, del arzobispo, más concretamente de Innatorá. Tuvo un sobrino que también fue sacerdote aquí en la diócesis de Jaén y que murió hace poco, José Ignacio Leal. Bueno, pues el padre Juan Leal, me acuerdo que en la clase de aquel día se puso a insistir de una forma excesivamente machacona, tanto que ya casi, o sin casi, tanto que ya nos daba risa cada vez que lo decía. Y esto lo dice el primer documento del Nuevo Testamento, escrito hacia el año 50. Bueno, como veis, insisto yo también en ello, para que se os quede. Por tratarse de una carta ocasional, carece de pretensiones doctrinales en principio, aunque desarrolla algunos temas. Es un diálogo familiar que Pablo entabla con sus queridos neófitos de Tesalónica. Neófito es el que lleva poco tiempo bautizado. A estos, a causa de su precipitada huida, no pudo evangelizarlos con la calma y el detenimiento que hubiera deseado, pero ahora les escribe con cariño, como pretendiendo completar aquella formación no realizada de palabra. En la carta primera a los tesalonicenses no podemos descubrir, por tanto, una estructura muy lógica. Es una verdadera carta, como a borbotones, no demasiado pensada. Se van alternando las referencias personales con las recomendaciones de carácter general sobre el vivir cristiano. A pesar de eso, podemos distinguir en ella unos cuantos bloques. Empieza con un saludo, luego habla de sus recuerdos y preocupaciones, una sección un poquito amplia de recomendaciones y un trozo muy largo para lo que es la carta, en el que habla de la vuelta del Señor. Luego nuevas recomendaciones y la despedida. En el saludo destaca la sobriedad en la presentación de los remitentes. Pablo, Silas y Timoteo. Y la caracterización de Dios como Padre, el título divino de Señor unido al de Mesías o Cristo que se da a Jesús. Y resulta llamativo que no se mencione aquí a ningún tipo de dirigente de la comunidad. Además, el deseo de gracia y paz combina los saludos típicos de los griegos y de los judíos. Para los judíos, gracia, y para los judíos, paz. Por tanto, un saludo judío-cristiano dirigido a una comunidad, muy brevemente, indicando también con mucha sobriedad los remitentes, pero también llamando ya, como buenos cristianos, a Dios Padre y a Jesucristo Señor, que es un título divino, además del título de Mesías
que en griego se dice Cristo. Los versículos siguientes hablan de recuerdos y preocupaciones de Pablo. Los tres primeros capítulos, los tres primeros capítulos tienen un carácter muy personal. Pablo recuerda su acción apostólica entre los tesalonicenses, les preocupa su fidelidad en la fe, cómo se ha alegrado de que Timoteo le traiga buenas noticias de su perseverancia, y destaca la fuerza con la que aparecen las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como estructurantes de la vida cristiana. También destaca la afirmación de que la actividad del Espíritu Santo, tanto en Pablo como en los tesalonicenses, ha tenido como efecto la realidad visible de la fe, la realidad visible de la vida cristiana. Pablo ha sido modelo de vida para los tesalonicenses, y estos, con su comportamiento ahora, también lo son para todas las iglesias, renunciando con claridad y determinación a la idolatría y manteniéndose a la espera de la plena manifestación del Señor. Pablo se defiende de algunas acusaciones que le hacían los judíos. La principal es la de que para ganarse a los gentiles les predicaba un evangelio rebajado de exigencia, una especie de rebajas morales para los que se convirtieran pronto. San Pablo se indigna ante esa sugerencia, ante esa afirmación que hacen los judeocristianos, porque lleva a los tesalonicenses y a la comunidad de Pablo a desconfiar de él. Pablo explica luego por qué mandó a Timoteo y por qué explica ahora y por qué escribe ahora. Escribe porque quiere mucho a esos cristianos y porque estaba preocupado por los peligros que corría su fe. Y por eso mismo les dice que tiene muchas ganas de volver a visitarlos para prepararlos mejor para que reciban la vuelta del Señor. Luego, después de este largo trozo, de estos 3 capítulos enteros, de recuerdos y recomendaciones y preocupaciones, viene ahora ya una breve sección de recomendaciones que son que haya una sexualidad ordenada, que haya cariño mutuo, que se superen nerviosismos e ideologías contrapuestas, trabajo que ocupe, que lleve a ganarse la vida. Parece ser que entre los tesalonicenses había surgido la preocupación por la suerte de los muertos antes de la segunda venida del Señor. Y Pablo, en un trozo ya muy largo, les habla y tranquiliza diciéndoles que los muertos resucitarán y saldrán al encuentro del Señor, igual que los que aún estén vivos. Vienen luego una serie de nuevas recomendaciones para que se respete a los que gobiernan la comunidad y trabajan seriamente por todo. Pide una vez más trabajo, perdón, alegría, oración, que no apaguen el espíritu, o sea,
que no impidan la actividad profética dentro de la comunidad. Eso es lo que significa esa expresión. No apaguéis el espíritu. Es decir, si hay profetas entre vosotros, dejadlos que hablen, que algo tienen que decir, que están movidos por el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y finalmente viene ya una despedida muy recargada, que abunda en los temas que ya hemos dicho: vida santa, espera del Señor, fidelidad de Dios, oración unos por otros y también, como no, pues saludo a los que conoce y allí en Tesalónica. Antes de hablar de la segunda carta a los tesalonicenses, voy a explicar muy brevemente el tema de la parusía. ¿Qué es la parusía? La palabra parusía significa vuelta, retorno, entrada y también retorno triunfal. Es la palabra que se empleaba para hablar de la llegada del emperador a una ciudad después de una batalla en la que había triunfado. La parusía sabemos muy bien cómo se realizaba. El emperador victorioso quería llegarse a una ciudad importante y entonces anunciaba por medio de mensajeros que iba a ir a esa ciudad. Entonces los de la ciudad empezaban a prepararse para recibir al emperador que llegaba. Incluso montaban guardia en los puestos, determinados puertos o lugares, para estar avisados. No había WhatsApp, no había teléfono, había que avisar por medios muy distintos, ¿no? Entonces vigías colocados oportunamente eran los que avisaban de esa vuelta. Cuando los vigías avisaban de que el emperador ya estaba cerca, entonces la gente pues ya confeccionaba coronas, se vestía de lujo, organizaban un verdadero desfile y empezaban un camino para encontrarse con el emperador. Cuando ya se encontraban con el emperador, lo recibían con alegría, le hacían algún festejo, se ponían en fila y volvían, entonces ya presididos por el emperador, a la ciudad. Cuando el emperador llegaba, juzgaba, hacía las veces de juez, solucionaba aspectos administrativos, hacía una verdadera revisión de la vida de la ciudad y permanecía allí el tiempo que consideraba oportuno, de modo que todos se sentían alegres y beneficiados con esa llegada del emperador. Pues bien, Pablo traslada esa idea a la vuelta de Jesús. Jesús es el verdadero emperador, que está lejos, pero ha vencido y va a volver a la ciudad. Está en el cielo, pero viene para acá. Entonces, ha avisado ya. ¿Cómo ha avisado? Por medio de los predicadores. La predicación es el anuncio de la vuelta del Señor. Y entonces los predicadores van a anunciar que llega el Señor. Pero entonces los de la ciudad, nosotros, los que esperamos la vuelta, tenemos que prepararnos bien para recibir al Señor con alegría. Pero como el Señor viene desde el cielo, San Pablo se imagina que saldremos volando hacia el aire para encontrarnos con Él mientras que vuelve. Cuando nos encontremos con Él en el aire, el Señor bajará con nosotros y establecerá aquí su reino, realizando los juicios y estableciendo una verdadera administración ya definitiva de salvación para los hombres.
Así es como describe, a falta de algo mejor, San Pablo la vuelta del Señor. Y esa imagen es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender las cartas de San Pablo. Hablemos un poquillo de la segunda carta a los tesalonicenses. Esta carta es un poco sorprendente, porque por un lado es casi una repetición de la primera. Y además hay muchos detalles, muchas cosas. Es muy igual. Pero por otro lado, le hace unas correcciones a la primera muy fuertes. Unas correcciones muy destacables. Hasta el punto de que en la parte final afirma que esta es la verdadera carta de Pablo. Y eso pues también nos desconcierta un poquito. ¿Por qué todo eso? Pues mirad, la explicación más sencilla y la que se ha hecho siempre es la siguiente. Mucha gente entendió mal la primera carta de Pablo. Y sobre todo la entendieron mal en cuanto a las prisas por la vuelta del Señor. Se pusieron muy nerviosos. Y entonces, bien Pablo, bien un discípulo, tienen que volver a escribir a los tesalonicenses. Se trataría entonces de una segunda edición de la primera carta, con correcciones notables. Si las hizo Pablo, bueno, pues son correcciones del mismo Pablo, pero todos piensan que más bien las hizo un discípulo de Pablo que quiere dejar claro que la verdadera doctrina de Pablo no es como han entendido los tesalonicenses que se han puesto nerviosos, sino que hay que tener más paciencia, que hay que tener más paz, que el Señor vuelve, pero el Señor volverá en su momento y a su tiempo. Por tanto, hay muchas dudas sobre la autenticidad de la segunda carta a los tesalonicenses. La Biblia de Jerusalén lo dice mucho mejor que yo. Es mucho más sencillo pensar que el mismo apóstol, queriendo precisar o ajustar su enseñanza escatológica, haya escrito esta segunda carta, repitiendo fórmulas de la primera. Ambos escritos no se contradicen, sino que se completan y su autoridad queda asimismo bien testificada por la antigua tradición de la Iglesia. Y esa es la postura de la carta de la Biblia de Jerusalén, que piensa que la carta es también de Pablo, pero muchos opinan que no, que es de un discípulo, que es el discípulo el que corrige. Mirad, sea lo que sea, la carta tiene enseñanza muy digna de ser tenida en cuenta. La carta se atribuye a los mismos autores y a los mismos destinatarios que la anterior. Y si es de Pablo, tuvo que escribirse muy pronto, unos 3 meses después de la primera. Si no es de Pablo, puede ser bastante más tardía. Este escrito tiene como objetivo hablar sobre la parusía, porque los tesalonicenses estaban muy preocupados y muy nerviosos por el tema. También preocupaba a Pablo que continuaba el problema de los que se negaban a trabajar, sea por considerarlo inútil o sea por otras razones. Ante el nerviosismo de los tesalonicenses en relación con la parusía, con la vuelta del Señor, el autor responde que el día del Señor no es inminente, que antes tendrán que manifestarse las señales que él mismo le había explicado previamente.
entre ellas las referentes a la apostasía y al adversario o anticristo, que es descrito con los rasgos de Calígula, el emperador romano. Por eso, mientras llega el momento, dice el autor, lo importante es permanecer fieles a la elección del Señor, llevando aquí a cabo una vida honrada y de trabajo. Voy a descansar un momentillo, perdona. Bueno, seguimos. La estructura de la carta, digo lo mismo que con la anterior, es una carta que no tiene una estructura muy hecha, pero podemos distinguir una acción de gracias, bueno, un saludo, una acción de gracias, unas palabras de consuelo, una disertación sobre la segunda venida, otro consuelo, la afirmación de que hay obligación de trabajar y una despedida. En el saludo es prácticamente igual que el de la primera carta. En cuanto a la acción de gracias, es más breve y más simple que la anterior. Además, aunque se alaban la fe y el amor de los tesalonicenses, no se habla de la esperanza. Quizá porque le ha tomado un poquillo miedo al tema de la esperanza, que la ven tan rápida, tan rápida. El caso es que aquí, en la acción de gracias, no insiste en eso. En cuanto al consuelo, dice que los cristianos perseguidos tienen que confiar en que el Señor, que es justo, destruirá a los malvados y exaltará a los que sufren persecución por su fe. Pide que los tesalonicenses se mantengan en una fe activa y así es como darán gloria a Cristo y recibirán gloria de Dios. El tema de la persecución, aunque siempre se dio, pero parece que apunta más bien a que la carta es algo tardía. Tiempo de la venida del Señor. Aquí repito cosas que estoy diciendo todo el rato. Hay nerviosismo en la comunidad, porque piensan que el día del Señor está encima. Y esto puede tener dos significados: que ya ha llegado o que está a punto de llegar. Frente a ambas posturas, el autor declara que hay unas señales que preceden a la venida del Señor. Sin embargo, la primera carta insistía más en que la llegada del Señor se da de improviso. Bueno, las señales son la apostasía general y el anticristo. Un personaje que, como digo, está representado con los rasgos de Calígula, el emperador romano de los años 37 al 41, que quiso introducir su estatua en el templo de Jerusalén y en la sinagoga judía. Pero dado que Calígula había muerto hace mucho tiempo, aunque parece que se esperaba que volviera de una manera o de otra, eso pasó también con Nerón luego. Y que hay algo conocido por el autor y los destinatarios, pero no por nosotros, que frenaba esa venida del anticristo. ¿Qué era eso? Bueno, pues, mira, no lo digo porque la verdad que me preocupa. Ahora se le ha ocurrido a un gracioso decir que lo que frenaba la venida del anticristo ahora era Benedicto XVI, y que como se ha muerto, el anticristo, que sin decirlo claramente, dicen que es el Papa actual, pues ya va a actuar para cargarse a la Iglesia. Mirad, tener mucho cuidado con esas cosas, que hacen mucho daño.
¿eh? El Papa Francisco es el que ha puesto el Señor y es un hombre bueno y es un hombre santo, ¿eh? Y tiene y es una gracia de Dios para la Iglesia, ¿eh? Porque está enfrentando con los problemas que están angustiando a la Iglesia. Lo que es el anticristo es lo que ataca, a esta actividad y esta acción en beneficio de la Iglesia que está realizando este hombre que se ha tomado tan en serio una renovación profunda de la Iglesia. No insisto en ello, ¿eh? Pero tened cuidado, ¿eh? Que hay por ahí muchos aficionados que dicen, a mí no me gusta el Papa, pues si no te gusta, ¿qué vamos a hacer? A quien le tienes que gustar eres tú al Señor, ¿eh? Y es el Señor el que nos ha puesto el Papa y nuestro obispo y el párroco y los que dirigen la Iglesia, los ha puesto a la Iglesia para que gobiernen la Iglesia en bien de la Iglesia, ¿eh? No dividamos a la Iglesia, ¿eh? No hagamos cisma, no hagamos cisma. La herejía es creerse mejores que la Iglesia. El que se cree mejor que la Iglesia, ese es hereje. Ese es el que quiere arreglar la Iglesia a su gusto y no al gusto de Cristo. No caigamos en la herejía de creernos mejores que la Iglesia. Siempre con la Iglesia tenemos que mejorar. Siempre con la Iglesia tenemos que predicar la salvación. Siempre con la Iglesia tenemos que vivir la vida cristiana. No perdamos eso de vista, ¿eh? Bueno, decían que había algo que impedía la llegada del anticristo, ¿eh? Y la enseñanza de la carta resulta misteriosa para nosotros en ese punto. Por eso siempre se han hecho muchas especulaciones, ¿eh? Y se ha identificado al anticristo con innumerables personajes ante nuestros días. Fijaros que en las cartas de San Juan, también se dice, muchos anticristos han venido ya. Ya en las cartas de San Juan, ¿eh? Muchos anticristos han llegado ya. Así es que mucho cuidado con ese tema. Luego viene algo sobre un nuevo consuelo. Los impíos se pierden por negarse a aceptar la verdad, pero los creyentes participarán de la gloria del Señor Jesús. Por eso hay que mantenerse firmes, tanto en la fe recibida y en la esperanza, como en el bien hablar y en el bien obrar. Los tesalonicenses deben asociarse al trabajo apostólico por la oración. Pablo confía en que serán obedientes a su enseñanza y a sus instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones de Pablo? Las que dice a continuidad. Que no sigan en relación con los que llevan una vida irregular o se apartan de la fe recibida. De eso hablaremos un poquillo más despacio cuando podamos. El tema de cómo portarse con los que se apartan de la fe. Porque por un lado no da igual 8 que 80, pero por otro lado tampoco podemos caer en hacernos un gueto y despreciar a los demás. En la época de San Pablo el peligro era muy fuerte de diluir la fe y les dice, los que no se atienen a la verdad, que vayan por su lado. Vosotros tener firmeza en la fe. Por otra parte, que a ejemplo de Pablo se ganen la vida con el trabajo. Que si es virtud el no trabajar, también lo será el no comer. Lo que no puede ser es comer sin ganarse el pan. Estas instrucciones se expresan con mucha fuerza, pues se presentan como venidas del Señor. Es el Señor quien las envía, estas instrucciones. Es el Señor quien manda esas cosas. Vamos a ver que he expresado mal la cosa.
Aquí cuando digo venida, digo las instrucciones que da Pablo vienen del Señor. Y pues bien, viene la despedida. Tras la bendición de despedida, que es casi igual que la de Primera Tesalonicenses, se insiste en que la carta es de Pablo. Para autentificar la carta como paulina, pero faltan los efusivos saludos, esos efusivos saludos propios de otras cartas paulinas. ¿Por qué esa insistencia que es de Pablo? Porque sea de Pablo mismo, o sea de un discípulo, la insistencia es mirar que la verdadera doctrina es esta, no la que están malinterpretando en la otra carta. La verdadera doctrina es esta, no la que están malinterpretando de la otra carta. Sin embargo, fijaros que la Iglesia ha mantenido las dos cartas. ¿Por qué? Porque se complementan. Porque en las dos tenemos enseñanza del Señor. Porque en las dos tenemos que compatibilizarlas. Pueden tener aspectos muy diversos, pero las dos son muy importantes y hay que mantenerlas. La Iglesia no rechazó una y se quedó con otra, se quedó con las dos, porque a las dos las reconoció como palabra de Dios. Y acabo ya con eso el tema. En los apuntes hablo luego muy detenidamente de la parusía, muy detenidamente. Dedico 2 páginas enteras. Y al final, por oración, recojo algunas de las oraciones que San Pablo pone en la segunda carta, o sea, en la primera carta de los Tesalonicenses, y las desarrollo haciéndolas nuestras. Bien, es un poco casi como prolongación en forma de retiro. El núcleo de la enseñanza lo tenéis en la parte central, y también en la primera página en la que hablo de la situación y las circunstancias de Tesalónica. Espero que el tema, que como veis es amplio, os sea útil y os aproveche realmente. Nada más.